Regresamos esta mañana y le agradezco mucho al doctor Jorge Alcocer que esté aquí, porque bueno, dentro de los muchos temas que deben estar siendo analizados en México hoy, evidentemente está el paquete de iniciativas enviadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Y bueno, pues la atención está puesta en varias cuestiones, pero fundamentalmente en el tema de la reforma judicial, de la que hemos aquí hablado muy ampliamente y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Seguimos de cerca este primer encuentro, este foro abierto en el Congreso al que acudieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio ciertamente no muy usual, que digamos, o inusual, en donde, bueno, expusieron ahí un conjunto de planteamientos respecto a la reforma judicial propuesta o impulsada por López Obrador, y que, bueno, pues está decidido a que esto sea aprobado ya cuando el Congreso esté en condiciones de hacerlo próximamente. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con un tema crucial que es el de la reforma judicial. Otro tema crucial, por los cuatro costados, tiene que ver con el tema militar. El doctor Jorge Alcocer se ha detenido a analizar precisamente el tema. Desde luego, el punto que más destaca, no es el único, por supuesto, pero el punto que más destaca o que más ha generado discusión tiene que ver con ya declarar constitucionalmente dependiente la Guardia Nacional del Ejército Mexicano. Y en conjunto, ¿qué estás viendo, doctor? Gracias, Jorge, por estar aquí esta mañana. Buenos días y buen lunes. Carmen, buenos días. Gracias de nueva cuenta por tu hospitalidad. Estoy viendo, déjame poner un contexto de mi interés en el tema. En el año 2019, estando yo trabajando con la secretaria Sánchez Cordero como su coordinador de asesores, ella me designó para encabezar el grupo gubernamental que trabajó con el Senado para la construcción de la reforma al artículo 21, sobre todo el 21 constitucional, para crear la Guardia Nacional. Por tanto, en ese papel y en esa función que desempeñé, conocí de manera directa cuáles fueron los términos de un diálogo, de una negociación política de alto nivel, Carmen, que permitió la aprobación, tú lo vas a recordar, casi por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y después las 32 legislaturas locales dieron su aprobación a esa reforma. Es lo que podríamos llamar un acuerdo de Estado para, en pocas palabras, sustituir a la Policía Federal Preventiva que había sido creada en el año 1998 por la Guardia Nacional. ¿Cuál fue el núcleo duro, el eje rector de la negociación y el diálogo, Carmen? El carácter civil de la Guardia Nacional. Ese fue el punto crucial del diálogo y la negociación. Tanto las oposiciones como también, debo decirlo, dentro del gobierno y dentro de Morena, había voces que señalaban la necesidad de preservar el carácter civil de los cuerpos de seguridad pública. La iniciativa presidencial original lo aprobado originalmente en Cámara de Diputados, se orientaba en un sentido opuesto a este. Pero lo que se combinó, lo que permitió, Carmen, que se aprobara de esa manera por prácticamente unanimidad la reforma del artículo 21, fue la decisión de preservar el carácter civil de la Policía Nacional, llamada en este caso Guardia Nacional. Ahora bien, si se ve el artículo 21, ahí hay una serie vigente, todavía hay una serie de características. Se define a la Guardia Nacional como un cuerpo policial, no como un cuerpo del ejército. Se define a la Guardia Civil como un cuerpo civil, no militar. Y se establece que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Esto es, a la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esas son las características rectoras de la Guardia Nacional. Se combinó también, Carmen, que la Guardia Nacional, para garantizar o para fortalecer su desarrollo, sería un cuerpo policial formado con criterios policiales, con criterios de atención a la seguridad pública, con criterios de respeto a los derechos humanos, pero también y en paralelo estaría sujeta a una disciplina de tipo militar para garantizar que sus integrantes guardaran una lógica de servicio a la comunidad y no de beneficio para ellos. Estos fueron los ejes rectores y así se plasmó, Carmen, en el artículo 21 de la Constitución. Policía civil, formación policial, disciplina militar o de tipo militar. ¿Cuáles fueron los ejemplos que tuvimos a la vista? Por ejemplo, estudiamos con mucho detalle el caso francés de su Policía Nacional, el caso de España, de su Policía Nacional, también de la Guardia Civil Española. Estudiamos el caso de los carabineros en Chile, el caso de Italia también tiene una Policía Nacional de estas características, e incluso vimos el caso de Estados Unidos, en donde no existe una Policía Nacional. Lo que existe es la llamada Guardia Nacional de tipo militar, pero formada por cada estado de la Unión Americana. En pocas palabras, Carmen, crear la Guardia Nacional de esa manera no fue producto de una ocurrencia. Hubo una larguísima conversación, varias semanas de diálogo, de análisis con senadores, y también hubo diputados que participaron, y entonces en ese artículo 21 se colocaron esos principios rectores y se señaló en ese mismo artículo 21 al final, en los últimos párrafos, está la Guardia Nacional, Carmen, se señaló que sería la Secretaría de Seguridad la que debería elaborar la Estrategia Nacional de Seguridad, que una vez aprobada por el presidente, pero elaborada por la Secretaría de Seguridad, sería enviada al Senado para su discusión y validación. Eran ejes rectores de carácter civil. Siempre se dijo que sería un cuerpo policial civil y por eso se logró, Carmen, la aprobación por 2/3 partes. Mucho más, puesto que en el Senado se aprobó por unanimidad y en diputados, cuando recibió la minuta del Senado, solo hubo un voto en contra. Eso es lo que hoy se quiere cambiar de manera unilateral. Ese es el problema número uno, que es de orden político, que es de orden de naturaleza legislativa, pero sobre todo tiene que ver con honrar la palabra y honrar los compromisos. Porque el compromiso que hizo el gobierno de la República y lo aprobó explícitamente el presidente López Obrador, que estuvo en todo momento informado del curso de las negociaciones, lo estuvo porque ahí en ese equipo participaban agentes de la Consejería Jurídica de la Presidencia, participaban funcionarios de la Secretaría de Seguridad y desde luego la secretaria Sánchez Cordero informaba cotidianamente al presidente del avance de las negociaciones. El presidente de la República en todo momento estuvo informado y autorizó directamente a la secretaria Sánchez Cordero y al entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, estas negociaciones y estos acuerdos. Eso, Carmen, es lo que hoy se quiere cambiar de manera unilateral. Se ha intentado cambiar ya hace unos meses, cuando el Congreso, de manera unilateral, Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la ley de la Guardia Nacional y a otras leyes para adscribir la Guardia Nacional, no por Constitución, sino por ley, a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tú lo vas a recordar, Carmen, declaró esa reforma inconstitucional y ordenó al gobierno a través del Ejecutivo reintegrar el control administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. Esa orden de la Corte, hasta donde sabemos y se tienen noticias, no ha sido cumplida.
Ahora se pretende, mediante la iniciativa que se presentó el 5 de febrero, constitucionalizar la militarización total de la Guardia Nacional. Y aquí yo debo plantear una primera pregunta para los juristas, para los constitucionalistas que están viendo estos temas, Carmen. Y la pregunta es muy sencilla. La Corte declaró inconstitucional transferir la Guardia Nacional, su control administrativo y su control de mando de la Secretaría de Seguridad, que es una secretaría de naturaleza civil, a la Secretaría de la Defensa, que tiene a su cargo las ramas del Ejército. Basta con poner en la Constitución que la Guardia Nacional estará en la Sedena para que esto se vuelva democrático, para que esto se vuelva republicano, para que esto sea coincidente con una nación que quiere vivir con civilidad, esto es, con mando civil. Basta poner en la Constitución lo que uno quiera para que eso sea absolutamente y totalmente incuestionable. Yo creo que no. Poner esa norma en la Constitución no hará democrático, ni hará representativo, ni hará funcional esta decisión, porque tenemos un problema adicional. Están haciendo un galimatías constitucional, Carmen, porque están transfiriendo la Guardia Nacional operativamente de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa, pero están dejando el párrafo que pusimos en el año 19, que dice que la estrategia de seguridad nacional va a ser formulada por la Secretaría de Seguridad. ¿A qué galimatías me refiero? A que entonces la Constitución va a decir la Guardia Nacional ya no es civil, ahora es militar. La Guardia Nacional ya no está en la Secretaría de Seguridad, ahora está en la Secretaría de la Defensa, y es el brazo operativo de la Secretaría de la Defensa, o sea, de los militares para la seguridad pública. Pero la estrategia de seguridad, que es la que asigna misión, tareas, plazos a la Guardia Nacional, la va a elaborar otra secretaría, que es la de seguridad, de la que ya no depende quién va a ejecutar la estrategia de seguridad, Carmen. O sea, en un lado se hace la estrategia y en el otro lado se toman las decisiones y se dan las órdenes. Pues eso es un galimatías. Está tan mal hecha la reforma que ni siquiera han meditado, han reparado en las consecuencias de este galimatías. En un extremo, si van a cometer este atropello, más nos vale que dentro del atropello haya una cierta lógica en beneficio de la seguridad pública. Y la Secretaría de Seguridad Pública, todavía presidida por Rosa Isela, debería desaparecer. La verdad que va a ser una Secretaría de Seguridad sin su brazo operativo, que va a quedar allá adentro, va a ser un cascarón vacío. Esa es una parte de mi crítica a lo que están pretendiendo aprobar de manera unilateral en el Congreso. La otra es todavía más preocupante, Carmen, y se refiere a la reforma del artículo 129 de nuestra Constitución, uno de los pocos artículos, Carmen, que no ha sido reformado desde la expedición de la Constitución en el año 1917. Me darías un momento aquí antes de ir a ese artículo, que sin duda es fundamental, esta parte de lo que se pretende. Además de lo que mencionas, creo que es importante, Jorge Alcocer, recordar y detenernos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la declaratoria de invalidez dictada en la acción de inconstitucionalidad que se presentó en su momento respecto a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, bueno, pues técnicamente, bueno, aquí hay una resolución de la Corte que no se cumplió y uno tendría que preguntar, ¿no pasa nada en este país cuando hay desacato de esta manera? Déjame agregar este elemento que no está en la iniciativa, pero que es parte fundamental de lo que ha ocurrido en México en estos últimos años. La Corte determinó formalmente que el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sería, ya no fue, pero sería el 1 de enero de 2024.
Es decir, desde el 1 de enero de 2024, después de haber dejado un tiempo razonable por parte de la Corte para que el gobierno hiciera lo necesario para que esto ocurriera, bueno, pues uno se preguntaría, ¿ocurrió o no ocurrió? Todo indica que no, que el ejército se quedó con el control de la Guardia Nacional. Pues mira, tú que ahora recuerdas que estuviste ahí en primera fila coordinando los trabajos para, pues finalmente lo que acabó ocurriendo, que fue una resolución del Congreso mexicano, no existe la expresión, pero casi por unanimidad, porque solamente una diputada joven decidió votar en contra, pero hubo una práctica unanimidad del Congreso, se le dio un beneficio de este calibre al gobierno de López Obrador cuando arrancó este sexenio para crear esta Guardia Nacional, con la condición y el establecimiento constitucional de que tendría que ser de carácter civil. Bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido en la realidad y hubo quien se inconformó y hubo quien resolvió, que fue la Corte, y la Corte estableció que el 1 de enero del 24 pues tendría que haberse regresado el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge. Así es, Carmen. Hay un desacato flagrante a una sentencia firme de la Corte. Y el tema que tenemos es el siguiente. La Corte carece de medios propios para hacer valer sus resoluciones. Para que la Corte pueda hacer valer sus resoluciones, la propia Constitución dispone que los gobiernos, los ejecutivos, tanto federal como locales, deben prestar a la Corte los medios necesarios para, en su caso, hacer cumplir sus resoluciones. El problema es que quien está violando la sentencia de la Corte es el mismo que tendría que darle los medios de apremio para hacer cumplir la sentencia. Y esta es una situación inédita en nuestro país. Yo no recuerdo ningún caso en donde un presidente de la República haya desacatado una sentencia de la Corte de manera tan abierta, tan flagrante. Y ahora se pretende, Carmen, que lo que se declaró inconstitucional ayer, hoy sea constitucional por la vía de que Morena y sus aliados, de manera unilateral, sin escuchar otras voces, sin escuchar otras opiniones, decidan en septiembre, como ya lo anunciaron juntos el presidente López Obrador y la presunta presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya lo anunciaron los dos, que en septiembre van a aprobar la reforma, la van a enviar de inmediato a los estados, a las legislaturas locales, y seguramente en el mes de septiembre veremos consumado este acto de redescubrimiento constitucional. Vaya paradoja, perdón, no es un juego de palabras, es una paradoja. Lo que es inconstitucional se va a volver constitucional por la simple vía de cambiar palabras en la Constitución, pero el núcleo duro de la inconstitucionalidad, Carmen, ahí va a quedar, va a permanecer. Que pongan en la Constitución que la Guardia Nacional queda adscrita a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa, Carmen, pues déjame usar una expresión popular, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y esta inconstitucionalidad, aunque la vistan de constitución, inconstitucionalidad se quedará, porque el núcleo duro no es una palabra, el núcleo duro no es una frase, el núcleo duro de la inconstitucionalidad declarada por la Corte es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, no deben intervenir de manera permanente en tareas que corresponden por su propia naturaleza a los civiles. Y en México nuestro gobierno es civil, no es de naturaleza militar. Se dice por parte de la presunta presidenta electa que no hay militarización porque ella va a seguir, cuando sea presidenta, aprobando la estrategia de seguridad. Pues yo le sugiero respetuosamente a la señora presidenta electa, presunta presidenta electa, que lea el artículo 21, que pida un reporte sobre cómo se creó la Guardia Nacional y por qué, cuáles fueron los motivos para llegar al consenso, al acuerdo de que debía ser civil. Y eso tiene que ver, Carmen, si me lo permites, con
El otro artículo que quieren reformar y que yo lo veo incluso más grave aún es el 129. Te decía yo, ese artículo no ha sido reformado, no ha sido tocado desde que se expidió y entró en vigor la Constitución de 1917. Es de los poquitos artículos que no fueron tocados en ninguna otra reforma. Ese artículo 129 tiene una frase vagante: en tiempo de paz, los militares solo pueden tener tareas relacionadas estrictamente con la disciplina militar. No pueden los militares tener otras tareas. Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ese ha sido uno de los pilares, de los cimientos pilares de la República. Es un cimiento y un pilar de una república, como lo define el artículo 40 constitucional, Carmen, de una república representativa, federal, democrática, laica. Ese es un pilar histórico de nuestra nación. Lo quieren cambiar con una artimaña que diría que en tiempos de paz los militares solo podrán hacer lo que la Constitución y las leyes les permitan. Esto es una trampa. Perdón, lo voy a calificar así, no resisto a usar la palabra, es una trampa, es un engaño. ¿Por qué razón, Carmen? Porque si la Constitución la pueden modificar ellos con sus 2/3 partes en cada cámara, que es lo que pretenden tener a partir del 1 de septiembre, pero peor aún, por si no lo tuvieran las 2/3, con que cambien una ley que diga que el ejército se puede hacer cargo de los aeropuertos, o se puede hacer cargo del control de carreteras, o se puede hacer cargo del cobro de impuestos, como ya lo dice una ley. Eso será constitucional. Estamos en presencia de una expansión del militarismo, de la militarización, entendida esta no como que ellos van a tomar el poder ejecutivo, sino como la asunción por parte de los militares de tareas de gobierno que en una democracia corresponden a los civiles. Eso es de lo que se trata. Y si la presunta presidenta electa dice que eso no es militarización, pues yo lo que le he preguntado, Carmen, es muy sencillo. Pues entonces díganos cómo le llamamos a esto, cómo le llamamos a la pretensión de que el ejército, la marina, la Fuerza Armada Permanente pueda tener todas las tareas de cualquier naturaleza que por decisión de Morena y sus aliados se les asignen las leyes, Carmen. Pues eso se llama militarización. Pues ahí está este tema, desde luego principalísimo para México. Y bueno, pues déjame agregar algo que nos envía José Jorge Martínez. José Jorge Martínez es abogado, es especialista en temas públicos, comunicólogo, y bueno, nos está escuchando y nos envía un mensaje que es importante tomar en consideración, porque estamos hablando en una parte de esta charla en el desacato. Al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia resolvió, incluso hay que recordar los antecedentes de este punto, resolvió que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, tomar el control operativo y el control de la Guardia Nacional, claramente para constatar de esa manera, refrendar de esta manera lo que la Constitución establece que es un tema civil. Te acordarás que la Corte resolvió lo que resolvió y luego le puso la fecha del 1 de enero de 2024, y pues el presidente estaba muy disgustado con eso. Así manifestó seriamente su disgusto por la resolución de la Corte de refrendar lo que la Constitución actualmente dice, que ahora se pretende cambiar gracias a la iniciativa de López Obrador, pero antes que eso ocurra estamos con la vigente Constitución. Y en aquel entonces te acordarás que el presidente incluso llegó a decir que
los ministros de la Corte habían tenido un acercamiento, querido tener un acercamiento, pues para evaluar cuál era la fecha más apropiada para que este proceso se llevara a cabo. Y si yo no me acuerdo mal, dijo algo así que les pidió a sus funcionarios que ni les contestaran a los ministros, que no les tomaran ni el teléfono, en pocas palabras, para este propósito. Y bueno, los ministros al final de cuentas decidieron que fuera enero de 2024, esto que finalmente ha sido desacatado por parte del actual gobierno. Nos dice José Jorge Martínez, el abogado, que deberíamos incorporar en la revisión que si hay un desacato, pues tendría que haber alguien destituido, que en este caso habríamos de revisar, no lo tenemos aquí a la mesa, yo no lo tengo aquí a la mesa, a quién se le ordenó directamente con la sentencia de la Corte que este asunto sucediera. Pero bueno, aquí cuando hay un desacato, teóricamente hay una consecuencia, se supone. Pues sí, Carmen, no recuerdo en este momento los términos precisos de la sentencia y quién es la autoridad responsable de su ejecución, pero deduzco por elemental congruencia de orden jerárquico que siendo el presidente de la República el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y además la cabeza como jefe de gobierno de la Administración Pública Federal tiene ese carácter superior jerárquico de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues que la sentencia en primer lugar está dirigida a él, el desacato es de él en primera instancia, ya las consecuencias del desacato no voy más lejos porque no me atrevo a decir en este momento sin antes conocer opiniones de juristas cuál sería la consecuencia de ese desacato respecto del presidente de la República, si él es el imputable por el desacato o lo es el secretario de la Defensa o lo es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cuáles son las consecuencias? Buen tema para los juristas. Yo solo agrego lo siguiente, Carmen, porque esto es parte del nuevo discurso a partir del 2 de junio de este año, cuando supimos los resultados de la elección. Ahora se dice una y otra vez por la presidenta electa, por sus voceros, que ellos tienen un mandato de las urnas, que las urnas validaron este tipo de reformas y ellos ahora hablan de que tienen ese mandato mayoritario y que por tanto van a cumplirlo. Lo oímos el pasado jueves en boca de varios legisladores de Morena que dijeron la reforma a la Corte ya no está a discusión, es un mandato del pueblo. Yo creo que esto es parte de un discurso muy peligroso para nuestra democracia, Carmen. Y voy a decir incluso que ese discurso no se hace cargo de las limitaciones que la propia Constitución establece para ser reformada. Voy a poner este ejemplo. En el artículo 35 de la Constitución, cuando se establecen los temas y forma de hacer una consulta popular, que es una especie de referéndum por el voto popular, directo, universal, secreto, se dice claramente que hay ciertas materias en las cuales no se puede hacer consulta para reformar la Constitución. Por ejemplo, los derechos humanos. No se puede consultar si se suprime un derecho humano, si se cancela o se limita. No se puede hacer consulta sobre los impuestos, o sea, ustedes quieren pagar impuestos o no. Pero tampoco se puede, Carmen, hacer consultas populares, dice la propia Constitución, sobre los principios del artículo 40 de la Constitución. Son los principios fundacionales de la República. Y esos principios son que esta es una república representativa, democrática, laica y federal. Eso no se puede cambiar mediante consultas populares. Son lo que llaman algunos juristas los principios pétreos, los principios de piedra sobre los que se asienta la nación mexicana. Y la militarización es contraria a la democracia, Carmen. No se puede decir que el voto popular ha validado militarizar a México. Me niego a aceptar ese tipo de discurso, me niego a aceptar ese tipo de visión que nos lleva
a una situación indeseable para todos, incluyendo entre todos a aquellos que hoy están respaldando la militarización de México. Volvamos a la esencia de nuestra vida democrática, que es la civilidad, Carmen, la prevalencia de los valores democráticos, que son valores civiles. No es que los militares no quepan en la democracia, es que los militares en tiempos de paz, como dice bien todavía nuestra Constitución, Carmen, no deben tener otras tareas que aquellas relacionadas con su propia función y con su propia naturaleza. Los militares no están formados ni capacitados, pero aunque lo estuvieran, no es el sentido de la república que tenemos que se encarguen de tareas que no corresponden al ámbito de su propia naturaleza, que es la naturaleza militar. Los militares no tienen por qué construir carreteras, no tienen por qué encargarse de las aduanas, ni tener líneas aéreas, ni empresas de dragado. No deben hacerse cargo de la seguridad pública porque no fueron capacitados ni están formados para eso, pero sobre todo porque en una república democrática esa tarea corresponde a los civiles. Lo que se comprometió en 19 y no cumplió el gobierno, y ahí es parte, asumo la autocrítica en los años que trabajé en este gobierno, que está por terminar. Lo que no cumplimos fue haberle dado a las policías estatales y municipales los recursos, los medios para su capacitación, para su crecimiento y para su adecuado funcionamiento. Las policías estatales y municipales están abandonadas. Llevamos casi 5 años o un poco más de 5 años de la Guardia Nacional militarizada, y ahí están los resultados, Carmen. Son los peores resultados en muchos años. Y finalmente un comentario que dejo para seguirlo analizando. Dijo la candidata Sheinbaum en su campaña que ella proponía una estrategia diferente para atender el tema de seguridad pública. Dijo en su campaña que ella proponía una estrategia adaptada desde la Ciudad de México al ámbito nacional, que esa estrategia que aplicaron en la Ciudad de México era la que ella llevaría a nivel nacional. Pues esa estrategia, Carmen, no usó al ejército, no desplegó la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Lo que se hizo en la Ciudad de México, y eso es un éxito, un mérito más que éxito que hay que reconocer, es que en la Ciudad de México se fortalecieron las capacidades de las policías preventivas y de investigación. Se fortalecieron esas capacidades, se amplió el número de elementos de la policía de la Ciudad de México, se ampliaron sus recursos, se le dotó de mejores instrumentos, se le capacitó también y hubo resultados positivos. Eso fue lo que nos ofreció la hoy presunta presidenta electa, y es lo que, con la presión del presidente López Obrador, ella está cambiando para continuar el camino de la militarización, que ni da resultados en seguridad pública ni es congruente con una república democrática. Eso es la crítica que yo hago a esta idea de aprobar la reforma constitucional para traspasar ya de manera constitucional la Guardia Nacional a los militares, Carmen. Jorge Alcocer, doctor, gracias por estar aquí, y si me lo permite seguiremos hablando. Buenos días.